quiera, el trabajo y el bolsillo de los argentinos están en la mirada de todos. Gracias a los tres por estar con nosotros, ¿eh? Vos vas a decir que extrañás a Cristina, ¿o no? Sí, todo, me parece que a esta altura la extrañamos todos. ¿Todos? ¿Daniel? No, extrañar no. Lo que yo sí creo que el gobierno tomó un enfermo con 39 grados de temperatura y se la subió a 41, que sobre una situación crítica empeoró la cosa. O sea que estamos peor que antes. Sin duda. ¿Estamos peor que en diciembre? En términos de situación social, de pobreza, de desempleo, sin lugar a dudas. Nicolás. Bueno, evidentemente nosotros de la izquierda siempre hemos planteado nuestra oposición a las medidas que tomaba el gobierno anterior, contraria a los intereses de los trabajadores, como desde el primer día que asumió Macri. Yo rechacé la invitación que él había hecho a los ex candidatos a presidente. Sí, fuiste el único, me acuerdo. Digo, en ese momento, inclusive algunos sectores criticaron nuestra postura, pero nosotros lo dijimos muy claro. Él lo que quería era una foto para mostrar que había un consenso, más allá de que se suponía que si desde la izquierda íbamos a esa convocatoria, íbamos a plantear un montón de elementos de lo que se iba a venir, como ya lo habíamos dicho en la campaña, sí. Pero nosotros quisimos marcar fuertemente que no íbamos a prestarnos a una foto que dijera, bueno, estamos todos más o menos en un diálogo, en un consenso, cuando claramente el gobierno que ya había anunciado era este gabinete de grandes empresarios, de gerentes de las multinacionales, y que un gobierno de los ricos que iba a gobernar para los ricos. Las medidas que ya se habían anunciado, ¿no?, de parte de su equipo económico, muchas de las que compartía con lo que el equipo económico de Daniel Scioli también manejaba, inclusive las primeras medidas de Macri fueron elogiadas, ¿no?, sí, por Miguel Bain, por los economistas de Scioli. Entonces digo, me parece que la situación actual está a la vista, sí, ¿no? Muchos decían que si hubiese ganado Massa o Scioli, más o menos iban a tomar la misma determinación. ¿Vos decís que no? No. Es cierto lo que dice el Caño, que algunos economistas cercanos a Scioli se pronunciaron en esa dirección. No fue lo que dijo Scioli, no es la opinión del Frente para la Victoria, y de ninguna manera es la visión de la economía ni de Axel, ni de Cristina, ni la mía, personal. O sea, yo creo que este gobierno tiene, mejor dicho, no tiene política industrial, no tiene política social, no tiene política de seguridad, no tiene política de ingresos, tiene política fiscal y monetaria. Y Scioli proponía una alternativa básicamente sobre la lógica de que había que recuperar el mercado interno, fortalecer el mercado interno, defender el empleo, defender la producción y repensar la matriz productiva para la Argentina para los próximos 15 años. O sea, hay una mirada bien distinta. Más allá de que obviamente coincido que hay muchas cosas, ahí tiene puntos en contacto. Hay cosas en común. Sí, que no son las que a mí me gustaban. ¿No? A mí me gustaba un modelo mucho más cercano a lo que proponía por ahí Axel. Digamos, pero hay que reconocer que Scioli es un tipo de la producción y que el Frente para la Victoria se caracterizó por defender el empleo, la producción y el mercado interno, y este gobierno lo que está haciendo es dinamitando el mercado interno, dinamitando la producción y dinamitando el empleo. Ahora, Macri dice que el apriete termina el mes que viene y después empezamos a avanzar, Daniel. Y parece poco probable, ¿no? El gobierno cree en la teoría del derrame, cree que tiene que ajustar la economía, que van a venir inversiones y que las inversiones derraman sobre el empleo. Tiene esa idea y por eso habla de un segundo semestre mejor. Suponiendo que va a conseguir inversiones, efectivamente las va a conseguir para minería, para soja, para el sector financiero. Y el trabajo lo da la construcción, el textil, el turismo. ¿También para ricos? ¿Usted gobierna para ricos? Yo lo que creo claramente es que no está viendo el mundo del trabajo. Sabe qué hacer con el mercado y no sabe qué hacer con el Estado. Tiene claro qué señales emitirle al mercado, pero para que haya empleo el Estado tiene que armar cadenas productivas, tiene que controlar la inflación, y eso no lo está haciendo. Hay como una cosa de dos velocidades. Puso en marcha cambios económicos, salió del cepo cambiario, del default, quitó retenciones, sí, e hizo anuncios sociales. La devolución del IVA a la canasta básica de alimentos, que todavía no sucede y que es una buena medida, o la extensión de la asignación universal por hijo para los monotributistas, que de vuelta todavía no sucedió. Es un gobierno de dos velocidades. ¿Estamos distintas. entrando en un terreno peligroso si esto no cambia rápido? Me pregunto a los tres. A mí me parece que estamos frente a un proceso de implosión social. Que la Argentina no va a un proceso de explosión, de gran conflictividad social, sino que cada uno revienta para adentro. El que anda mal, está sin trabajo, llega, se pelea con la mujer, con el hijo. En el partido de fútbol del barrio terminamos todos sacados y a los gritos. Me parece que es un fenómeno de malvivir constante, que si se extiende va a transformarse en explosión social, pero lo que hay hoy es una cosa de vida cotidiana. Tenemos menos humor que antes, entonces. A mí me parece, digo, que primero hay que tener en cuenta, digo, las medidas de quita de retenciones, la devaluación, el acuerdo con los fondos buitres, digo, que eran puntos de contacto y el tarifazo, digo, los puntos de contacto que había con el planteo de Scioli, los despidos, sí, ¿no?, que ha habido, se calcula más o menos 130.000 despidos, digo, todo eso, y tratar de lograr, es decir, hay una pulseada
que todavía el gobierno tiene que lograr para que vengan esas inversiones, que igualmente hay que ver si vienen, cuántas vienen, qué perspectiva eso abre, y se puede cambiar un poco esa dinámica, pero lo que tiene que lograr primero es planchar el salario, muchísimo más de lo que lo está haciendo ahora. Es decir, ha habido, digo, una manifestación, lo veíamos recién, ¿no? El día viernes pasado, una manifestación muy importante convocada por las centrales sindicales. Nosotros participamos, por supuesto, con nuestras propias banderas, planteando una exigencia de un paro nacional y un plan de lucha, pero pensemos que si hubo más de 100.000, 150.000 personas que fueron a esta movilización sin paro, ¿no? Esa bronca que existe en millones de trabajadoras y trabajadores hoy en nuestro país, si se hubiese convocado un paro, yo creo que se hubiese paralizado el país. Lo que vos marcás recién, o sea, yo voy a la panadería, voy a la verdulería, en todos lados la gente me dice, mirá, los que votaron a Macri, algunos te dicen que hay que darle tiempo, ¿no? Están golpeados por todo lo que está haciendo, algunos te dicen hay que darle tiempo, muchos ya están diciendo arrepentidos, ¿no? Porque, como veíamos recién, se dijo una cosa y se hizo otra, que no es una historia nueva en la Argentina, digo, no es que esto lo hizo solo este gobierno. Sí, el gobierno habla de herencia, que recibieron mal el país, había que hacerlo. Pero fíjate, la herencia siempre habla, cuando hablan de herencia, y dice, bueno, por eso tenemos que echar trabajadores. Pero si yo he ido a reunirme con funcionarios, por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura, con los trabajadores de ATE, que estaban despedidos, fuimos a plantear la reincorporación, y nos decía, bueno, dice, pero la gestión anterior, supongamos que fuese eso. ¿Qué culpa tienen los trabajadores? Entonces, vamos a escuchar a Macri hablando del empleo inútil, porque habló de gente que estaba pagada por el gobierno, de muchos ñoquis también, y que por eso los despidieron. Escúchalo. Tuvimos un gobierno que ocultó la desocupación y el estancamiento, creando empleo público inútil. La primera víctima es la propia persona. Sobreviene una enorme frustración cuando alguien se da cuenta que lo que hace no cuenta. Leandro, ¿qué opinas? Mira, dos cosas. Antes, en relación a lo que decía el Caño. ¿Qué es lo que está haciendo Macri? Macri aplica un paquete de medidas clásica, neoliberal, de estabilización de precios, la ortodoxia económica, monetarista, llámale como quiera. Ahora, ¿qué es lo que el tipo hace? Aplica todas las medidas juntas al mismo tiempo y en una intensidad muy alta, por eso destruye el mercado interno y por eso termina generando una recesión, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Viste? ¿Había que modificar el tipo de cambio? Yo creo que sí, que estaba un poquito retrasado. Pero si vos modificabas el tipo de cambio no podés bajar retenciones, porque eso te desacopla los precios internacionales con los precios internos, fundamentalmente de los alimentos. ¿Había que modificar por ahí, viste, la política de subsidio? Tal vez sí, porque había muchas diferencias. Ahora, vos no podés aumentar 500%, por ejemplo, la luz, que es un insumo fundamental tanto para la industria como para los comercios. Entonces aplicaron toda esta medida juntos, subieron tasas de interés. O sea, es una política adrede. ¿Por qué hace falta una ley antidespido? Porque esta es una política antiempleo, es deliberadamente así. Vos decís adrede, pero a ver, ellos además lo han planteado en varios seminarios. Ellos lo que dicen es que la Argentina paga salarios muy altos en dólares comparado con el resto de la región. Entonces necesitan bajar el costo laboral. Y además tienen, como te decía recién Daniel, la política del derrame. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Acá hay que dar condiciones de laburo de país africano, para que vengan las inversiones, ¿no es cierto?, y ganen mucha plata en poco tiempo. Además está el tema de la bicicleta financiera, lo que desnaturaliza todo. Ahora, para no escaparle a tu pregunta, mirá, hay una cosa muy sencilla. Yo te voy a decir, digamos, qué es lo que me enteré de lo que pasó en estos 4 meses con el empleo público. Obviamente había empleados ñoqui, pero cuando cambia la gestión, y esto es muy simple de entender, el empleado ñoqui o renuncia o empieza a ir a laburar. Porque vos podés ser empleado ñoqui, por ejemplo, si tenés un sindicalista que te banca, o si te puso otra persona para cobrarte parte del sueldo y ensanchar tu sueldo. Son cosas que muchas veces uno escuchó que ocurría. Sí. Lo que no ocurre de ninguna manera es que hay una persona que necesita el trabajo y que deja de ir sabiendo que su jefe lo va a ir a buscar. Entonces es evidente que lo que están haciendo la gente del PRO es reemplazar empleados públicos. Por ejemplo, reemplazan 3 contratos de 10.000 pesos por un contrato de 30.000. Esta es la realidad de lo que está pasando. La salida del dinero. Además, a ver, alcanza con leer el boletín oficial para ver las designaciones y los montos de las designaciones. Entonces, son menos empleados pero cobran lo mismo.
son menos empleados, claro, pero consiguen sueldos más altos para su militancia política. Entonces la verdad es esto, o sea, esto de los ñoquis, cualquier persona que trabaje en la administración pública sabe que, digamos, por lo menos como está presentado de esta manera, no es así. ¿Usted que conoce tanto de desarrollo social, Daniel? No, a mí me parece que estamos en una emergencia de empleo. Hay una emergencia social y una emergencia laboral. La emergencia social es que hay más gente en los comedores. Hay más gente en los comedores comunitarios, más gente en las iglesias, hay más gente con problemas. Y emergencia laboral es que hay 140.000 personas que perdieron el trabajo. Si uno toma los que fueron despedidos, lo que es la jubilación anticipada, que unos años antes se va la persona, y lo que son los retiros voluntarios. Una empresa que dice, estas 1000 personas, les doy un retiro voluntario, no aparecen como despedidos, pero se van con una indemnización. Todo ese paquete son 140.000 personas. Ha habido una pérdida de empleo importante. Yo creo que la primera señal que dio el gobierno es que había que despedir. Lo primero que dijo es, tenemos que sanear el Estado, tenemos que sacar gente. Lo tomó el mismo sector privado, y después se está tratando ahora de ver cómo hace para pararlo, pero la verdad que quien promovió los despidos fue el propio gobierno. Yo tengo la impresión de que este aumento de las naftas es un clic. Yo tengo la idea de que la sociedad tiene una expectativa sobre el gobierno, que entendía que hasta abril más o menos iban a hacer ajustes y listo. Y este último aumento de la nafta es como una cosa adicional, es decir, bueno, creíamos que ya estaba esto y ahora vienen de vuelta con otro ajuste. Me parece que esto va a quebrar el humor social y va a empezar a complicar socialmente más al gobierno, que yo aspiro a que le vaya bien, que le vaya bien y que haga otras políticas. De chicos sabemos que si aumenta la nafta, aumenta todo. Todo, ¿no? todo. Y creo que se viene un nuevo momento, sí. Exacto. No, creo, digo, a ver, está claro, esta es la política de este gobierno, el enfriamiento de la economía con despidos, digo, porque lo que decías recién sobre el mercado interno, es decir, va a haber despidos que todavía no ha comenzado la verdadera ola de despidos que se va a venir si esta situación sigue como hasta ahora, digo, el enfriamiento, es decir, ¿cómo bajar la inflación? La receta es peor que la enfermedad, es despidos y que ya sobre la caída de quienes se quedan sin la única fuente de ingreso para darle de comer a su familia, además planchar el salario, es decir, generar un ejército de reserva de trabajadores desocupados que presionen para que quien está hoy ocupado no pida más salario con miedo a perder el empleo. Lo dijo Prat Gay clarito hace un tiempo, dijo, no cambiemos empleo por salario, lo dijo desde apenas asumieron. Digo, ahora, si toda esta situación que se está describiendo, acá el problema también es que se avaló a este gobierno. Digo, primero, el Frente para la Victoria con mayoría en el Senado votó la entrega de los fondos buitres. Eso es clarito, digo, ¿no? En Tierra del Fuego hoy detuvieron a 10 dirigentes sindicales y lo hizo Rosana Bertone, la gobernadora que tiene enfrente una huelga de hace 64 días, ¿no?, de los trabajadores estatales y es gobernadora por la lista del Frente para la Victoria. Alicia Kirchner despidió 400 trabajadores en desarrollo social en la provincia, que esos trabajadores que eran ñoquis, que era un problema de la herencia. Entonces, el Frente para la Victoria dice una cosa contra Macri, pero donde gobierna Alicia Kirchner está aplicando este ajuste. Igualmente, hubo manifestaciones de 10.000 trabajadores, docentes, etcétera, que están peleando por aumento de salario para que no pagar justamente las consecuencias de esta crisis. Entonces, digo, el Frente Renovador, digo, hasta ahora ha venido jugando a favor de Macri. Bueno, los tres coinciden en que estamos peor que antes, ¿sí? Que estamos peor que en diciembre. Vamos a escuchar a Schmidt, que dijo que había que reconocer el gobierno de Néstor, pero no tanto el de Cristina. Escúchelo. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está convocando a la constitución de un frente ciudadano. ¿Cuál es la mirada que tiene? El que no es agradecido con lo hecho por Néstor Kirchner es un ingrato. El que quiere que vuelva la economía de Kicillof y de Cristina no tiene cerebro. Santoro, ¿qué opinas? Que está la crisis internacional en el medio. Es muy simple. O sea, Néstor efectivamente la agarra el boom de los commodities. La soja $650. En el 2008, septiembre del 2008, a la Argentina llega la crisis en el 2009. Se desestructura todo, se deterioran los términos de intercambio. O sea, los productos que la Argentina compra salen cada vez más caros y los que vende cada vez más barato. Y Cristina tiene que capitanear con eso. Fíjate la región. Fue una crisis mundial, decís vos, o sobre todo No, que digo yo. Fue una crisis mundial que le pega fundamentalmente a los BRICS. Y fíjate lo que pasa en Brasil. Brasil el año pasado de crecimiento del Producto Bruto 3,8, 2015. La Argentina crecimiento de 2,1, según este INDEC. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Cristina lo que hizo fue, muchacho, bueno, la economía mundial va para atrás, se está contrayendo la demanda mundial, se desacelera la China, crisis en nuestro principal socio comercial que es Brasil, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, bancamos el consumo, activamos la bomba del consumo para que no se caiga el empleo, para que no se caiga el consumo, o sea, de la demanda, se incentiva la demanda. Es política contracíclica, se llama eso en economía. A ver, es muy simple. Si a vos, lo mismo Alfonsín, por ejemplo, mucha gente decía Alfonsín fue muy bueno, digamos, en derechos humanos, muy bueno, no sé, institucionalmente, pero tuvo una mala gestión económica. Bueno, compará el contexto internacional, hermano, porque si en la época de Alfonsín vos tenías las tasas por el aire, los precios de los productos agrícolas por el piso,
la crisis mundial también de la deuda externa y qué sé yo, no lo podés comparar, digamos, por ejemplo, no sé, con el gobierno de Néstor, que tuvo otras condiciones. Yo creo que lo más importante acá, digamos, son los objetivos de política macroeconómica. O sea, acá vos tenés un programa económico que está trabajando deliberadamente, como te decía recién Del Caño. Yo coincido con una parte del diagnóstico, con otra no, porque entiendo que Del Caño, como es de la izquierda trotskista, necesita pegarle al kirchnerismo para traer votos, pero la verdad es que estos últimos años se hicieron política, digamos, adrede para mantener el consumo, para mantener el empleo, para evitar que esté pasando esto que esté pasando ahora. Y lo que este gobierno actual llama sinceramiento de las variables macroeconómicas es nada más y nada menos que una reorganización de la economía para garantizar mayor rentabilidad a los sectores más concentrados de la finanza y de la economía. Daniel. No, yo coincido con lo que dice Smith en términos que hay que distinguir situaciones. Para mí hubo tres kirchnerismos. Un kirchnerismo del 2003 al 2009, que ha sido más desarrollista, que puso en marcha el proceso productivo, que lo que Kirchner llamaba el 50-50 entre capital y trabajo, la fue llevando más o menos. 2009, crisis internacional, crisis del campo, se termina. Vino un segundo kirchnerismo para mí más progresista. Del 2009 al 2011, matrimonio igualitario, ley de medios, asignación universal por hijo, buenas medidas, pero se olvida del esquema económico productivo y entra en la batalla cultural. Y después creo que hay un tercer kirchnerismo, cuando Cristina gana el 2011, en los últimos 4 años, que intenta ser refundacional, que intenta refundar la República, y le va objetivamente muy mal. Creo yo que busca la cuadratura del círculo en economía, la complica del todo, más allá de que sí, efectivamente, busca fomentar el consumo, hace bolsa gran parte de las variables, pero el primer kirchnerismo me parece que ha sido una buena senda para la Argentina y que... El primer gobierno de Néstor fue bueno. Sí, yo creo que Daniel dice eso porque Daniel integraba el primer gobierno. Pero no